always good to be with the Lord and celebrating the Lord together. Y, y feliz año nuevo a todos. And Happy también. New Year. Ujú. Ah, qué bonita animación le hicieron. I like this animation. Quiero hablar un poquito acerca de lo que Dios está haciendo entre nosotros como iglesia y darnos un poquito de perspectiva hacia los próximos meses. I like to talk about what God is doing among us as a church and look ahead to what's going to happen in the next few months. Y siempre es importante hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. It's always important to talk about what God is doing in our own lives. Y siempre en el año nuevo uno anda buscando cómo fijarse algunas metas. And always in the new year, we always think about some new goals. ¿Cuántos tienen alguna meta este año? Yo quiero hacer algo distinto al año pasado. Who has some New Year's goals? You want to do Ajá. something different this year? Sí, es un buen momento en nuestro para hacer ese tipo de metas. It's a good time to do that, to pick Mhm. some new goals out. Una de las cosas que yo me he propuesto hace ya varios años es de la lectura de la Biblia. One of the things for me is Bible reading. Hay una frase que se habla de todo el consejo de Dios. There's a phrase that talks about the full counsel of God. Y esta es una frase que usó el apóstol Pablo en Hechos 20 para decirle a su iglesia: no se preocupen cuando vengan los problemas porque yo les he dado todo el consejo de Dios. And Paul is talking about in Acts 20 about don't worry about things because I will give you all of God's counsel. Y eso significa que la Biblia entera es lo que necesitamos estar leyendo y estudiando. And it's talking about how the Word of God is that counsel, and it's what we're learning. Y lo que pasa con la Biblia es que hay unas partes muy populares y muy bonitas de leer y otras partes que no son tan populares. The thing about the Bible is there's some things that are really interesting and good, and some things that aren't so popular to read. ¿Verdad? Todos nos gusta leer los evangelios, nos gusta leer Génesis, Salmos, a veces Apocalipsis, It's easy to read Acts and the Gospels and maybe Revelation. pero ¿qué pasa con todo el consejo de Dios? What about the full counsel of God? Y yo quiero animarles a ustedes si ustedes no tienen un plan para estar leyendo toda la Biblia, So I a que wanna- ustedes inicien eso. So I want to encourage you, if you don't already have a plan to read, have a reading plan for the Bible, we're going to start that together as a church. Y como iglesia estamos arrancando un grupito y estamos leyendo la palabra de Dios juntos. So we're starting a group so we can read the Bible together. Y es importante porque uno nunca sabe cuando Dios, aún en las partes no tan populares o aburridas tal vez hasta de la Biblia, Dios de repente te va a hablar. And it's important because sometimes even parts of the Bible that seem boring, God will speak to us through it. Y es necesario para nosotros como cristianos alimentarnos con la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. It's important for us to be fed on the full Word of God. Entonces, si tú no tienes un plan y quieres iniciar con nosotros, yo te animo a que nos mandes un WhatsApp y con mucho gusto te vamos a conectar. So you don't have a plan and you want to join us in this, send a message to our WhatsApp channel. Y a veces, ¿verdad? Uno necesita tener la disciplina de leer todos los días y de exponernos a la palabra de Dios. And it's important and it's good to have the discipline to read every day God's Word. Y al leerlo en grupo también hay un poco de rendirnos cuentas unos a otros también. And it's good to have a group because there's accountability there. Y eso por lo menos a mí me ayuda ay, estoy atrasado, necesito ponerme al día porque mis amigos están al día. And it's good for me, encourages me because I know, I'm going to be accountable to the people in the group. Entonces apúntense a exponerse diariamente al consejo de Dios. So consider committing to reading God's Word every day. Ujú. Hace unos meses aquí en la iglesia estábamos hablando de un enfoque, de qué es lo que vamos a enfocarnos como iglesia en el próximo tiempo. A few months ago, we were talking about having a focus as a church of what the Lord is doing with us. Siempre como iglesia hay muchas cosas sucediendo, There's always a lot of things going on at church. ¿verdad? Hay asuntos internos, hay consejería, hay predicación,
There's preaching and counseling and various things going on. También hay misioneros y hay proyectos que se están haciendo. There's also mission trips and projects that are happening. Pero a veces como liderazgo de la iglesia es importante enfocarnos en algunas cosas para ayudar a que esas cosas mejoren. And for us as leadership, it's good for us to focus on some specific things. Y hace unos meses empezamos a hablar de enfocarnos como iglesia hacia afuera. And we started to focus a few months ago on outreach, looking outside of the church. ¿Verdad? A veces es muy fácil estar como mirando hacia adentro de la iglesia y es importante, pero también necesitamos enfocarnos en el mundo que está afuera. It's good to have a focus here in the church amongst ourselves, but it's also important to have an outward look. Y como iglesia hemos identificado algunos focos que Dios nos ha puesto y grupos que Dios nos ha puesto para podernos enfocar. And God is putting on our hearts a couple specific areas for us to focus on. Y hay un versículo que hablamos tenemos que estar haciendo lo que el Padre ya está haciendo. We need to be doing what the Father is already doing. Y como iglesia necesitamos ver qué está haciendo Dios Padre entre nosotros y entonces colaborar con Dios en hacer lo que Él ya está haciendo. And asking the Lord, what are you doing so that we can collaborate with you? Y es abrir los ojos en qué está actuando el Padre alrededor tuyo, alrededor mío. And so that our eyes can be open to what the Father is doing. Y esa invitación es a nosotros a participar con Él. And that invitation God is giving us to participate Es with mucho Him. más efectivo participar en lo que Dios ya está haciendo que arrancar y trabajar cosas y Señor, respáldame. It's a lot easier to just follow what God is already doing than try to start on our own and say, God, back me up. Y cuando hablamos de esto, identificamos algunos grupos. El primero lo llamamos el grupo multicultural y Dios ha hecho esta iglesia de una iglesia multicultural. So when we started this, one of the focus was we have a multicultural church. Y esto, tal vez la palabra multicultural no es completa, pero es la idea de hay personas que la familia principal es esta familia de Dios. Maybe multicultural doesn't encompass the whole understanding of what we're talking about, but it's the fact that we all in this church come from different places in the world. Y es importante para nosotros ser una familia acogedora que recoge a las personas que están desarraigadas de sus familias. And it's important for us as a church to have open doors to people from various cultures, have them feel comfortable here. Y eso no, es un asunto de cultura, pero es un asunto de cultura nuestra. Necesitamos tener un abrazo abierto para recibir a personas que están con problemas en su familia. And we want to have a culture of having open arms to people, not just from different countries, but different situations, family situations. Por ejemplo, el 24 de diciembre hicimos una Navidad en familia precisamente para acoger a personas de este estilo. Specifically, the 24th of December, we had an event for people that maybe are lonely or don't have family. Y fue bonito sentirnos en familia. Había como 40 personas ahí ese día y todos nos sentimos como parte de una familia. Juegos y comida y un poquito de música. And it's great to get together with these people and just feel that sense of community and play and listen to music together. Y armar esa familia que a veces en algunas personas está carente. And create this family where a lot of times family doesn't exist. También fue muy bonito porque traímos de invitados a una serie de adultos mayores de aquí de Moravia que no tenían con quién pasar el 24 y las invitamos a venir a estar con nosotros acá. It was really neat because we were able to invite a number of elderly ladies who don't have family to spend Christmas with, and they were able to come and spend that with us. Entonces una buseta fue a recogerlas a sus casas y las trajimos aquí a compartir con nosotros. So we had a bus come pick them up, and they spent that time together with us. Y es una oportunidad de amar a alguien a como Jesús lo haría. And it's an opportunity for us to love people like Jesus loved. Y es amar sin necesariamente decirle es que tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador.
And it's not the love of, oh, you've got to accept Jesus as your Savior. Es amarte primero y después el reino de Dios ahí va a estar llegando a esta persona. It's just loving them first, and the kingdom of God will come into their lives. Este próximo 14 de febrero cae un viernes This 14th of February will be on a Friday. y vamos a hacer un evento aquí que vamos a llamar la Noche de Amistad. So we're going to have an event called Friendship Night. No va a ser noche de parejas o noche romántica, aunque tal vez algunas quieran venir, It's not necessarily a couples or romantic night, but they're welcome as well. pero también es una oportunidad evangelística. Vamos a venir a hacer amistad para personas que necesitan esa amistad y familia. And this will have a evangelistic focus, to have people come and be welcome. Entonces anoten en sus calendarios, ese es parte del enfoque hacia afuera que queremos hacer. Necesitamos que tú y yo invitemos gente a estos eventos. So make sure to mark that on your calendar, because this is an opportunity for us to make an impact in those people. Otra área de enfoque hemos estado hablando es un proyecto que yo llamé Moravia 10:9, basado en Lucas 10, versículo 9. So another outreach is Moravia 10:9. Y Lucas 10:9 es cuando Jesús manda a los 72 y les dice, vayan y díganle a la gente que el reino de Dios está cerca, que está aquí. So in Luke 10, Jesus sent out the people to say, hey, the kingdom of God is here. Y entre las cosas dicen, sanen a los enfermos y prediquen y digan, el reino de Dios está aquí. Heal the sick and preach that the kingdom of God is here. Y Dios se está moviendo entre nosotros en el asunto de sanidad. And God is moving amongst us in that area of healing. Y entonces estamos haciendo proyectos evangelísticos aquí en la zona. And God is opening our eyes to some opportunities to do some outreach in this area. Y ahora al principio de marzo vamos a tener una feria de salud para amar a nuestra comunidad con el asunto de salud. Mhm. And pretty soon in March, we're going to have a health clinic here, a free health clinic to reach the neighborhood. Y no es solo médico, es también el reino de Dios y a tener consejería y tener diversión y abrirnos a amar a la comunidad. And it's not just the medical, clinical area, but also to have the kingdom of God come here and to pray for people. Y hay un grupo de evangelismo que el hermano Yang está dirigiendo y él está también saliendo a las calles y predicando el reino de Dios y orando por sanidad. And Yang, he's gathering a group of people to go out and do routine evangelism outreaches. Y si eso está en tu corazón, ven y habla con nosotros para participar en eso. And if that's intriguing to you, come and talk to us, because we want you to get involved. Otra área donde el Padre está moviéndose entre nosotros es con respecto al colegio, a LCA, a Liberty. LCA, the school here, is another area that God is moving us to continue to work with. Y es bonito ver conforme nos enfocamos en los padres de familia que llegan y mandan a sus hijos aquí, vemos aún más profesores y más familias asistiendo a nuestra congregación. And it's neat to see how, though we're having an impact in the parents of the students that come, we're also being able to see some of the teachers come and join and serve along with us here. Y el campamento que vamos a tener en 15 días para los chiquitos está enfocado también en los estudiantes de esas edades en el colegio. And that's one of the reasons we're doing Conexión Kids Camp, is to have an impact and outreach to those students. Entonces oremos por ellos, oremos para que ese alcance se haga. El discipulado de los niños es un discipulado que puede rendir raíces que duran toda la vida. And this is really important, that discipleship of these kids, because it can create a foundation that will last a generation. Y es participar con Dios en donde Él ya nos ha puesto. It's participating with God and what He's doing. Hay un pasaje en Juan capítulo 4 donde Jesús fue a hablar con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? In John 4, Jesus is talking to the Samaritan woman. Y hay unas partes, parte cuando leemos nos damos cuenta que hay sí, yo esa historia me la sé y la he escuchado en 1000 prédicas. And you know, we hear the story and we think, oh, I've heard this millions of times.
pero de vez en cuando te expones a la lectura de la palabra de Dios, te impactan cosas que nunca habías notado. But occasionally when we're reading these stories again, there's something that God reveals to us that we've never noticed before. Y cuando Jesús termina de hablar con la mujer y ya ella se va al pueblo, los discípulos ya llegan a hablar con él y él les dice unos versículos que quiero resaltar. So after Jesus had finished speaking with her, and she went to the town, the disciples came to Jesus, and he said the following. Y él dice, el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Even now those who reap draw their wages. Even now they harvest the crop for the eternal life. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. So that the sower and the reaper may be glad together. Y aquí empieza hablando de un segador. Esa es la persona que recoge el fruto. So this reaper, this harvester, is the one who collects the fruit. Pero este versículo, si lo notan, no solo es el que recoge el fruto el que se regocija. So if you notice, it's not just the harvester that is glad. El sembrador también se regocija. The planter also is happy. Y a veces pensamos en proyectos evangelísticos únicamente a ir a sacar la cosecha, a recoger almas. And so often our focus is, we got to reap the harvest and have people come into the kingdom. Pero iglesia es muy importante también ser parte de los sembradores. But church is also very important to be part of the planters, the beginning. Hay un hermano que vino al culto anoche, que él vive acá arriba en San Isidro y él me trae chiles, porque a mí me gusta el chile picante. One of our members came last night and he gave me some chiles. Y ayer le pregunté, ¿qué tan fácil es cosechar un chile? So I was asking him, how easy is it to harvest chiles? Es hacer y ya, lo cosechaste. Is it just like this? Just pick it? Pero ¿qué tan fácil es hacer que crezca? But how easy is it to make it grow? Y él empezó a hablar, bueno, hay que preparar la tierra, hay que sacar la mala hierba y hay que sembrar la semilla y estar ahí pendiente. And so he started the long list of, you got to prepare the soil and plant it and take care of it. A veces la cosecha es la parte final, And the harvest is just the very last bit. pero el sembrador también se regocija. But the planter also is joyful. Y cada vez que tú y yo nos acercamos y amamos con el amor de Jesús a alguien, estamos sembrando en ellos. And every time we come and love on people, we're also planting those seeds. Este fin de año fui a una boda At the end of the year, last year, I attended a wedding. y las personas que se casaron, la muchacha había crecido aquí en la iglesia. And the young lady, she had grown up here in the church. Ya no está caminando muy cerca del Señor, pero quería una boda y me invitaron. And she's not walking closely with the Lord, but they invited me. Y su ahora esposo también, obviamente, lo conocí. And now, I've met the husband. Y fue muy bonito para mí al final de la boda, después de la fiesta y la bailada y todo el asunto de la boda del otro día. And it was neat because at the end of the whole ceremony and the party, Fui a hablar con el esposo, ya nos estábamos despidiendo. and I was able to speak with the new couple, and they were saying goodbye. Y él vino aquí hace unos meses una vez. And he actually attended here once, a few months ago. Y él en sus propias palabras dice, yo no estoy cerca del Señor, yo no estoy cerca de Dios. And in his own words, he said, I'm not really close to the Lord. Sin embargo, cuando vine a tu iglesia me dice, no sé si te acuerdas, pero al final del culto oraste por mí. And he said to me, I don't know if you remember, but at the end of the service, you prayed for me. Y Dios contestó esa oración. And God answered that prayer. Porque yo no tenía trabajo y Dios me dio un muy buen trabajo y empiezo la próxima semana. And I didn't have a job, but that next week, I got a really good job, and it started the next week. Y yo dije,
aquí Dios está sembrando en su corazón. And I thought to myself, see, the Lord is planting something in his heart. Y yo sabía, no era el momento de hacer una cosecha, de decirle tienes que levantar la mano y de entregar tu vida a Jesús. I know that wasn't the moment of the harvest of saying, hey, let's have him accept the Lord right here. Pero había muy buena semilla porque su curiosidad por Dios aumentó. But I knew a good seed had been planted because his curiosity had been piqued. Y yo le dije, cuando quieras hablar, me buscas. So I mentioned to him, hey, if you ever want to talk about it, find me. Y si me toca sembrar más en un futuro, me va a buscar. And if I have the opportunity to plant more, that'd be great. Y si no, qué bueno, iglesia, lo logramos amar en donde Él estaba en su necesidad ese día hace unos meses. And if not, glory to God, because I was able to plant in that moment a seed. Y Dios va a llevar esa semilla a fruto. And God will produce a fruit with that. Y entonces es importante como iglesia sembrar ese fruto de amor. And so it's important, church, to plant the seed of love. Y Jesús al final de esto dice, en el versículo 37 dice, uno es el que siembra y otro el que cosecha. And in verse 37 it says, thus the saying, one sows and another reaps. It's true. Y no lo tengo ahí, pero al final Jesús le dice a los discípulos, yo los he enviado a ustedes a cosechar donde no han sembrado. And Jesus says, I've sent you out to harvest and reap what you have not planted. Y por implicación, alguien sembró y los discípulos estaban cosechando almas. So it implies that someone else did the planting. Pero hay recompensa para los dos. And there's a reward for both of those Y people. iglesia, seamos una iglesia que expresa el amor de Dios a los demás. And church, let's be a people that expresses that love of God to others. Y yo quisiera que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. So let's open our Bibles to Romans chapter 12. Y vamos a estar hablando un poquito de la segunda parte de Romanos. So we're going to be talking on the second half of Romans. Casi todas las cartas de Pablo tienen una parte teológica, una parte de enseñanza y después la segunda parte práctica. So Paul always has a part that's very theological and then also a section that is very practical. Y en el libro de Romanos es la mejor exposición de qué es el evangelio que hay en las escrituras. So in the scriptures, I would say that Paul in Romans has the best explanation of the gospel. ¿Qué es el evangelio? What is the gospel? Y Pablo expone de una manera muy buena qué es el evangelio. And Paul explains in a really good way what is the gospel. Y él les está diciendo en los primeros 3 capítulos, les dice la condición del hombre. Romanos capítulo 1, 2 y 3, el hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. And so in the first 3 chapters, he talks about the condition of man, the sinfulness of man, and that we have all sinned and fall short of the glory of God. Y después en los capítulos del 4 al 6 habla de la provisión de Jesús como una solución al problema de pecado. And then he continues in chapter 4 through 6 and talking about the solution to this problem. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo. And he says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Y después en los capítulos 7 y 8 habla de la libertad que tenemos los cristianos de no pecar y de andar en el Espíritu. And he goes on in chapters 7 and 8 about the freedom then we have and that we can go on living and not sin. Y dice, el Espíritu mismo nos habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Y entonces Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma y les expone súper bien qué es el evangelio. So Paul is talking to the people in Rome and he's clearly describing what is the gospel. Pero en el capítulo 12 les dice, pero el evangelio no tiene que quedarse solo aquí en conceptos. And then in chapter 12 he says, well, the gospel's not just here in theory in our head. También tiene que ser visible, tiene que entrar en acción. It has to start to have a response, an action.
Y en Romanos 12 del 9 en adelante empieza a hablar acerca del amor. So in chapter 12, starting in verse 9, it's talking about love. El amor en acción. Love in action. El amor tiene que ser algo visible, palpable para la gente, no solo algo mental y un concepto. Love can't just be a concept, it's got to be something that people experience. Y yo quisiera hoy empezar y en las próximas 2 semanas después continuar a hablar del Romanos 12 del 9 en adelante. So we're going to start this week in the beginning of Romans 12, and then we'll continue in the next following weeks. Ahora, en esa imagen que tengo en la pantalla, alrededor del círculo anaranjado, ¿cuántos colores hay? So in this image I have here, this circle, how many colors are around that centerpiece? Depende. Ajá. Un hombre diría son 3. One ¿verdad? guy said 3. Rojo, azul y verde. Red, blue, and green. Y algunas de las mujeres diría, pero hay tantos tintes distintos. And all the del-". women said, oh, but there's different tones and hues. Y eso es exactamente lo que pasa en este pasaje del 9 al final, es que hay una parte que es el amor que evidencia a Jesús, la parte más interna. And so this image represents what Paul is talking about, the love of Jesus. It's something that starts in the center of the evidence of his love. Entonces, Pablo empieza a hablar acerca del amor genuino que debe estar en todos los cristianos. And Paul's starting to talk about the genuine, sincere love that should be in all believers. Y después empieza a hablar de cómo ese amor tiene que empezar a ver en su amor hacia los demás, en la iglesia y en la familia de Dios. And then he goes on to say about this love should be amongst us, brothers and sisters in the church. Y es un amor que edifica a Jesús, con el cual discipulamos y ayudamos a los hermanos a conocer más a Dios. And when we're discipling and helping one another, it builds us up in Christ. Pero así como la imagen, hay un overlap entre una parte interna y una parte que ya se muestra. You see how there's an overlap between just this internal love to this love amongst each other. Y al final, más adelante, Pablo empieza a hablar de cómo ese amor eleva a Jesús delante de la gente que está fuera de la iglesia. And going on, Paul talks about this love that elevates and honors Jesus amongst the lost. Entonces, es un amor que empieza adentro, después se demuestra dentro de la iglesia y después se demuestra fuera de la iglesia. So this love that starts within us that then grows to impact and touch our brothers and sisters also starts to have effect outside these walls. Y es un poquito como nuestro lema, es amar, después formar dentro de la iglesia e impactar fuera de ella. And this is very similar to our motto as a Union Church of loving and forming so that we can have an impact outside of the church. Y leamos juntos del 9 al 16 por hoy y vamos a ir tratando de ver cuál es el amor interno y cuál es el amor ya más hacia la iglesia y hacia afuera. Okay, so let's read together, starting in verse 9, and start to identify what is this internal, personal love, and how then there's other areas of love towards one another. Romanos 12:9 dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Starting in verse 9, love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Share with the Lord's people who are in need and practice hospitality. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Bless those who persecute you. Bless and do not curse.
Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No Live- se crean los únicos que saben. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Ven cómo por un lado está hablando del amor que evidencia a Jesús. And one part of it is talking about the obvious love of Jesus. El amor, el versículo 9, el amor debe ser sincero. En el versículo 11, sean diligentes y sirvan al Señor con fervor. It's talking about having a love that's sincere and not lacking in zeal, but keeping your spiritual fervor. Pero también va hablando del amor que edifica hacia la iglesia y dice, ámense y con amor fraternal, en versículo 10, por ejemplo. And then it goes on and it says, be devoted to one another in love, having that brotherly love. Entonces ahí va avanzando entre la parte roja, la parte azul y así, y eventualmente también la parte verde. So it goes from that red center going out towards the blue and eventually to the green. Y habla de que tenemos que amar a los enemigos y al final del capítulo entra bastante en eso. And then it even goes on to say how we need to love our enemies. Y ahí estamos impactando al mundo con el amor de Dios. And we can impact the world with that love. Y entonces hoy vamos a estar hablando básicamente del versículo 9. So let's focus today on verse 9. Y el versículo 9 empieza con una frase muy simple. El amor debe ser sincero. And it starts with a really simple phrase. Love must be sincere. El amor debe ser sincero. Love must be sincere. ¿Alguna vez, alguno de ustedes, estoy seguro que alguien ha dicho te amo y después te das cuenta que eran de las palabras para afuera? I'm pretty sure some of us have experienced when someone had said, "Oh, I love you," but we didn't really feel it. De repente sacan el serrucho, el hachazo o algo así, ¿verdad? Hay una hipocresía ahí. And maybe they betrayed you or they don't really like you. There's hypocrisy there. Nuestro enfoque no va a ser, ay, las veces que me han herido. And our focus shouldn't be all the times that I've been hurt. Tenemos que ser personas que representan el amor de Jesús. Y Pablo aquí está hablando a la iglesia y les dicen, ustedes amen de manera sincera. And we need to represent this love of God and be people that have a sincere love towards others. La palabra sincera habla, en otras versiones dice, sin fingir, sin fingimiento. This sincere love is another way you could say it of don't fake it. O sin hipocresía, dice en otras versiones. Or don't be a hypocrite in other versions. Entonces, ¿verdad? Es un amor verdadero que tenemos que mostrar. So this is a true love. Y para entenderlo tenemos que entender qué es el amor que está referenciando ahí. ¿Cuál es el tipo de amor que está hablando ese versículo? So what type of love is this verse talking about? La palabra que se usa ahí es el amor bíblico, el amor ágape. Agape, or agape in English. Y ese es el amor más alto que hay. And this is the most purest high love that we can consider. Entonces dice, tu amor debe ser el ágape. This agape love is God's love. Y el amor ágape es un amor sacrificado. It's a sacrificial love. Y el amor ágape, para entenderlo un poco, es el que va a amar, de repente ve en alguien una admiración. Admira a alguien. And this agape love looks into someone and says, I admire you, I love you. Y de repente eso produce las ganas del que va a amar de amar con sinceridad a la persona. And this produces in you a desire to truly love that person. Y después aún da un amor sacrificial por la persona. Even to the point of sacrificing for that person. Y lo vemos en Juan 3:16, ¿verdad? Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. And right, we see this in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son. Es un amor desinteresado.
It's not focused on oneself. Está interesado en el objeto de su amor. The purpose of it and the desire is in the object of that love. Y el amor ágape es el amor que todos los cristianos deberíamos de tener unos por otros. And agape love is a love that all of us as brothers and sisters should have for one another. Y entonces hay un contraste, imagínense, un amor sacrificado, falsificado. And so there's a contrast. There's a sacrificial love or a false love. So, tu ágape debe ser sincero, It needs to dice. be sincere Tiene que ser verdadero. and true. Y tenemos que tener ese amor verdadero hacia las personas. And we need to have that kind of true, honest love towards others. En 1 Juan 3:18 dice así: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. 1 John 3:18, dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Entonces tenemos que amar con amor sincero. So we need to love in that way, in a sincere way. Y la palabra esa donde que se traduce sincero también es que tu amor no sea fingido, no sea simulado. So this sincere love is translated as not a fake or simulated love, Que no sea un amor falsificado, not a faked love. ni fraudulento. Tiene que ser un amor genuino. It can't just be phony, it needs to be true. Y entonces, resumiendo, el amor debe ser sincero. Si vas a amar, tienes que asegurarte que realmente amas a la persona. So to have that sincere love, it means you actually really need to love them. Pero no puedes dar una impresión de que no es verdad. But you can't just make it seem like you love them. No puedes hacer una cosa o decir una cosa y hacer otra. You can't just, oh, I love you and say it, but then act differently. Nuestro amor debe ser sin hipocresía. You can't be with hypocrisy. Y se va a poner difícil al final del capítulo donde dice amen a sus enemigos. And it gets a little hard at the end of the chapter because it says, love your enemies. Porque ahí es muy fácil amar a tu novio, a tu esposo, ¿verdad? Un hijo con amor sacrificado. It's a lot easier to love a boyfriend or your husband or wife with a sacrificial love. Pero amar a tu enemigo, a los que te están persiguiendo con amor sacrificado, sin hipocresía, ese es un reto que solo con el amor de Dios podemos hacer. But to truly love your enemy or someone who's persecuting you and not be a hypocrite and have it be real, that's difficult. Hay una versión interpretada que me gusta como dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. There's a saying that says, don't just pretend to love others, really love them. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Don't pretend to love others. Volviendo al versículo 9 de Romanos 12, ¿cuál es la segunda mitad del versículo? Okay, what's the other second half of that first verse? 9, or verse 12? Aborrezcan el mal, Yep, hate what is evil, aférranse al bien. but cling to what is good. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, amen con verdad, pero a la vez aborrezcan el mal y aférrense al bien. So Paul is talking to the Romans and says, love sincerely, but hate what is evil and cling to what is good. Necesitamos aprender a amar a Jesús más que al mundo. We need to learn to love Jesus more than we love the world. Y hermanos, hoy en día estamos en un mundo donde a veces el mal entretiene. El entretenimiento es basado en maldad. So we're trained by evil things, by the world teaches us to love what is evil.
Y necesitamos como hijos de Dios odiar las cosas malas. But as children of God, we need to hate those evil things. Y eso, yo sé, hermanos, que eso no es fácil. And I know this isn't easy. Yo sé que hay una parte de la carne de Paul que le gusta la maldad. And there's part of my flesh that I kind of like bad things. Pero aquí Pablo nos está diciendo a través de la palabra de Dios, Dios nos está diciendo a través, odien lo malo y amen lo bueno. But Paul is preaching, God is preaching to us of hate what is evil and love what is good. Y la palabra en el griego aquí de odiar es interesante. The Greek word for hate here is pretty interesting. Es una palabra compuesta, apo y stugeo. Apo es lejos y stugeo es odiar. So this is actually a compound word. In the first part, apo is far away, and stugeo is to hate. Entonces no es solo odiar, sino odiar de largo. So it's not just hate something, but like hate it because I don't want to be close to it. Todos digan asco. Everyone Asco. said, yuck. Okay. El apo es al largo, lo usamos, el apogeo del sol es el mediodía, el momento que el sol está más alto. So apo, we're talking about distance. Like at midday, the sun is at the farthest from the earth. Es un prefijo que se usa para apostasía, de alguien que se ha alejado de la iglesia. And apostasy is talking about someone who is far from the Lord. Hablando de lejos del sol, hoy 5 de enero la tierra está más lejos del sol que en todo el resto del año. So actually talking about today, the 5th of January, the earth is the farthest from the sun in a year. Y por eso tuvieron frío anoche algunos de ustedes. Ajá. That's why it was kind of cold last night. Entonces, apostugeo no es solo odiar, es odiar de largo, es odiar con asco. So it's not just hating something, but wanting to stay away, get far away from it. Y lo otro que dice, no solo aborrezcan el mal, sino aférrense al bien. So not just hate what is evil, but cling towards what is good. Ahí tengo un muñeco que está aferrado al bien por su vida. Ajá. Aférrense a lo bueno. So cling to, stick close to what is good. Y la palabra aquí del griego es, del aférrense es la palabra koleo, que usamos nosotros para hablar de goma. So the koleo is the Greek word of this clinging to, and it's kind of like glue. Cola. ¿Cuántos han usado cola? How many of us used glue? Un amigo estaba haciendo carpintería y yo vi cola en uso esta semana. Ujú. So if you're working on wood project, you probably use some wood glue. ¿Verdad? Y la cola se pega y es más efectiva para algunas cosas que los mismos clavos. So even better than nails, glue is more effective and sticks really well. Aquí, ¿verdad? Necesitamos estar aferrados a lo bueno. We need to be glued to, stick to good, Necesitamos pegarnos con lo bueno. and stick ourselves, get close to what is good. Y es una instrucción de Pablo para la iglesia en Roma y es una instrucción de Dios para la iglesia hoy en día también. It's not just Paul preaching to the Romans, it's for us today. ¿Cuántos quisieran alguien de voluntario que le embarre aquí las manos y se espere una hora a ver qué pasa? Who wants Ajá. to get their hands stuck together here and wait a little while, see what Voy a happens? pasar la cola ahí para que la toquen un poquito y le den esa imagen de lo que, aférrense a lo bueno. So this image is really good for us to help visualize what it means to cling to what And- is good. Entonces tenemos que tener asco a las cosas que traen maldad a nuestras vidas. So we need to be disgusted at the things that will bring evil into our lives. Ay, hermanos, a veces yo tengo que orar, Señor, dame ese asco porque mi carne me jala. Sometimes I have to ask the Lord, I said, help me be disgusted at bad things, because sometimes I'm tempted by it. Pero necesitamos apoyarnos unos a otros para aferrarnos a lo bueno. But as a body, we should encourage and support one another
to be disgusted at the evil and to cling to what is good. Estaba escuchando a un autor, Tom Rainer, hablando acerca del discipulado. So I listened to Tom Rainer, and he was talking about discipleship. Y él dice, el discipulado es algo que muchas iglesias, todas las iglesias hacen de diferentes maneras. So he says, every church does discipleship, but it looks very different in different places. En algunas iglesias el discipulado es el curso de bautismo. In some churches, it's the baptism course. En algunos es una reunión uno a uno con un líder. Or maybe it's a one-on-one meeting with a leader. Para otras iglesias son los grupos de crecimiento y grupos pequeños. And in other churches, it's the small groups. En otros grupos de iglesias es la escuela dominical para adultos y para jóvenes. Or maybe it's adult Sunday school for kids and for adults. Y el discipulado, pero él dice, el discipulado a fin de cuentas es rendir cuentas. But overall, Tom Rainer says, discipleship is accountability. Si no hay rendición de cuentas de una persona hacia otra, dice el discipulado no es fuerte. And if there's no accountability between those people, there's not a strong amount of discipleship going on. Y en realidad es lo que pasa con, por ejemplo, el sermón, ustedes ahí, yo acá, hay poco rendir de cuentas de ustedes hacia mí en el espacio del sermón. Aunque hay enseñanza, el rendir cuentas es débil en esa parte. For example, in the sermon right now, what's happening where you have a preaching and you're listening, there's not a lot of accountability in that time. ¿Verdad? Aunque la calidad de lo que viene de la palabra de Dios es buena, pero yo no sé si ustedes, ¿verdad? El que está escuchando está aplicando o no. The quality of the message is strong, but how much of it are you applying to your lives? En un grupo de hogar es más fuerte esa parte. In a home group, this area is stronger. En una reunión, un cafecito uno a uno o dos con uno es mucho más fuerte ese rendir cuentas. And when you get together with one other person, that accountability can be a lot stronger. Y una recomendación para cada uno de nosotros es, ¿a quién le estás rindiendo cuentas de tu vida? And one recommendation we have is for you to consider, who am I being accountable to? Si nadie sabe en qué estás aplicando tu vida, no estás siendo discipulado de una manera. And if there's no one in your life that really knows what's going on, you're not being discipled. Y a veces el discipulado es un apoyo entre dos personas o entre varios. And sometimes it's a support group between a small group or one-on-one. Y yo les recomiendo a buscar un grupo o unas personas o una persona con quien tú puedas rendir cuentas. Y no tiene que ser diario, puede ser esporádicamente, pero que sea real. And I want to recommend to you, if you don't have this type of accountability, look for it. Find a small group, find someone. It doesn't have to be every day or every week, but it needs to be real. Hace unos meses yo empecé a una reunión a ayudar a un muchacho. A few months ago, I started getting together with another guy. Y él me pidió que quería rendir cuentas de su vida espiritual y su crecimiento. And this youth started asking, I want to be held accountable. I want you to speak into my life. Y hace unos meses yo le dije, bueno, anotemos y quiero que pongas por escrito qué es para ti estar bien con respecto a lo que tú estás viendo y a lo que tú estás viviendo. So I challenged him. I said, I want you to put into your own words what it means to be accountable in your actions and your behavior. Y entonces él escribió la siguiente frase: So he wrote the following phrase. participando socialmente sin remordimientos. He says, I want to be socially engaged, but with no regrets. Sin remordimientos, para él está hablando de lo que él ve y de lo que básicamente él está luchando, como muchos hombres, con la parte de pornografía y eso. So for him, that without regrets meant what he was looking at. And for many of us men, that includes pornography. Y él también lucha con lo que está escuchando, la música que escucha, si eso alimenta su corazón o no. And also being careful what he's listening to, and if what he hears is nurturing his soul as well.
¿verdad? A veces él lucha con odiar lo malo y aferrarse a lo bueno. Sometimes he struggles with hating evil and clinging to good. Y entonces entre las cosas que él me pidió hacer era que yo pudiera ver su Spotify, a ver qué estaba escuchando. And actually, one of the things he's asked me is for me to review his Spotify list. Y entonces una vez me metí y yo, mira, y le pregunté, ¿y esto qué es? And one time I looked and I said, "Hey, man, what's this?" Y entonces, ay, sí, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ahí estuve pastoreándolo un poco. So he realized what I was asking, and so I was pastoring him. Y también él me ha dado derecho de entrar a su YouTube a ver qué está viendo, qué está escuchando. He's also given me the right to look at his YouTube. Y es rendir cuentas y él está abriéndose en ese sentido. And it's neat because he's humble and in that accountability. La parte de participando socialmente es que él a veces dice, no me siento amado, no me siento parte de los grupos. And the socially engaged part is, he says, sometimes I don't always feel like I'm being involved and connecting with people. Y entonces, ¿verdad? Parte de nuestra conversación, él necesita también participar y abrirse con las personas para que se abran con él. And so some of what we talked about is him being able to open up to others. Y en específico, yo le reté, es que siempre estás hablando conmigo y tienes audífonos puestos y no sé si estás conmigo o si estás con tu música. So I challenged him because I said, hey, whenever we're hanging out together, you seem to have your earphones in and not really pay attention to us. Y entonces parte de lo que, bueno, tiene permiso de andar con audífonos y está con otros jóvenes que andan ellos con audífonos, pero si ellos no, él no. So let's make a rule. If you can have your earphones in if you're with other people that also have their earphones in. Pero si estás tratando de ser parte de gente, quítate los audífonos y eso es parte de participar con ellos. But if you're trying to hang out with people and be part of that community, take them out and be engaged. Este muchacho ha identificado un par de lugares donde necesita rendir cuentas a alguien. And so he identified in himself a couple areas that he wants accountability. Y cada uno de nosotros a lo mejor necesita rendir cuentas. Yo necesito hacer algo para mi crecimiento y mi sostenimiento espiritual. And each of us need to do that, have that accountability in our lives for our own spiritual growth. Quiero terminar dándoles una pequeña tarea. So I want to finish today with a little bit of homework. Y si gustan, le sacan una foto a esto todos los que quieran hacer lo que les voy a pedir. And if you're willing to take on this challenge, I want you to take a picture of this screenshot. En tu tiempo con Dios esta semana, lea Romanos del 12, del 9 al final del capítulo todos los días. So in your devotional time, your time with the Lord this week, each day, read this chapter 12 of Romans 9 to verse 16. No, hasta el final. To the end, sorry. Léanlo despacio. Read it slowly. Léanlo todos los días despacio. Read it every day slowly. Y dejen que la palabra de Dios haga su trabajo. And allow the Word of God to do its work in you. Problema con a veces nuestros planes de lectura es que, ay, tengo que terminar el capítulo y en 4 minutos terminamos y ya. The problem with our learning plan sometimes, I'm behind, I need to quickly go through it. Pero dejemos que la palabra de Dios haga su trabajo en nosotros. But let's allow the Word of the Lord to do its work in Y us. escucha a Dios. And listen to the Lord. Porque esta sección yo conté 21 instrucciones que Pablo le dice a la iglesia de Roma que tiene que hacer. Because just in this section, I counted 21 instructions that Pablo is giving to the people. Y yo traté de ver cuáles son hacia adentro, cuáles son hacia la iglesia y cuáles son hacia afuera. And I was trying to figure out, okay, what are these that are that internal, which is the body, and which is to outreach to others. Y conforme lo iba meditando, preparándome, Dios me está hablando de frases. And as I was meditating and studying this, God is those phrases are coming out to me. A mí me llamó el versículo 16, no se crean los únicos que saben. And one of the verses was, don't be, Verse 16, the end. verse 16. No se crean los únicos que saben. Y Dios me está diciendo, Paul, no se crea que usted es el único que sabe. And God was speaking to me, don't be the only ones that know.
expónganse a la palabra y la próxima semana vamos a continuar en estos versículos analizando un poquito más. So we're going to continue in the next following weeks to study these verses. ¿Cuántos se apuntan a leer todas esta semana estos versículos, todos los días? Who wants Ajá. to take on that challenge? ¿Ok? Mhm. Y ahora vamos a terminar con una pequeña práctica. Okay, so that's also finished with a little bit of practice. Vamos a ponernos en grupos de 2 o máximo 3 personas y vamos a leer todo el capítulo del 9 versículo 9 al 21. So we're going to get together in just a second and read Romans 12, verses 9 through 21. Y vamos a, digamos, en grupos de 2 personas, vamos a leer un versículo cada uno. So take turns reading the verses back and forth. Si me reúno con Marilyn, ella lee el 9 y yo el 10, y ella el 11 y así, hasta terminar el capítulo. For example, if I read with Marilyn, she would read the first verse, I'd read the second, and so on. Si están en un grupo de 3, ahí van alternando, ¿ok? So let's get together in those groups and Y- read. Y al final van a orar basado en el versículo, ¿ok? Algún versículo que les llamó la atención. And then be thinking what verse really stands out to you, because we're going to pray together according to that verse. Y oren por los dos por algo que Dios les llama la atención mientras están leyendo esto, ¿ok? And pray for one another for those verses that stick out to you. Yeah, I had a funny thing because I chopped it up when he first gave me some for my eggs, and it was like, chile dulce, man. I said, chop them more. And then I rubbed my eye, and I was crying. Sophie's like, chile dulce. Yeah, right. You got it. You thought you were so tough. I really love like your usage of the kids when you meet with him. I think it was just overreaching word with our Willis pastors used to bring it. Said
Señor Jesús, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos estás moldeando a tu imagen. Lord Jesus, thank you for your word and how you are forming us according to your image. Yo te pido, Señor Jesús, que nuestro amor sea sincero, And Lord, allow us to have our love be sincere. que un amor sacrificado que sea real, Señor, que demuestre para las personas quién eres tú. And this sacrificial love that will demonstrate who you are. Señor, pone en nosotros más asco por las cosas que son malas y más apego a las cosas que son buenas. Lord, cause us to be disgusted at the things that are evil. And Lord, glue us, cling us to the things that are good. Pon en mí, Señor, tu santidad y tu amor por las cosas santas. Lord, put in me a holiness for the good things and a love for those things that are good. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias por este tiempo que hemos podido aprender de tu palabra juntos. And Lord, thank you for this church and this opportunity to learn together. Y te pido, Señor Jesús, que cada día, conforme meditemos en estos versículos, tú nos sigas hablando y profundizando en lo que tú nos dices acá, Señor. And Lord, I pray as we continue to meditate on these verses each day that we would be more conformed to your image and who you are. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una muy buena tarde y que testifiquemos de Jesús. Brothers and sisters, may you have a great day and may we testify of Jesus.